Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Voy a tomar lista, por Buenas favor. noches. Sandra Bastidas. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Cristel Gallegos. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Marta San Pedro. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Camilo Tandazo. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Sara Tene. Presente, profe. Muchas gracias. Y Tania Vega. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Perfecto. Muchas gracias. Listo. El día de ayer habíamos revisado lo que son las amortizaciones. Sí, hemos definido que existen dos tipos de amortizaciones, tanto amortizaciones del pasivo como amortizaciones del activo, ¿no? Dentro de estas clases nos íbamos a centrar básicamente en el desarrollo de las amortizaciones del pasivo, que entendemos pues que son la devolución de obligaciones o de préstamos recibidos, ¿sí? Por entidades financieras, por, ¿sí? Un tercero que nos entrega recursos, ¿sí? Cuyo importe se va reintegrando en varios pagos diferidos en el tiempo, ¿no? La parte del capital o principal o se cancela pues en cada uno de esos pagos una amortización, ¿sí? Básicamente la amortización, pues, es ese pago que se da cobertura, pues, de ese crédito, ¿sí? ¿Cargado de qué? Del pago al capital más los intereses, ¿no? Dentro de un ámbito de tabla de amortización donde nos permita, pues, desarrollar periodicidades de pago y podamos tener una tabla de amortización que me permita, pues, ir controlando los pagos que se realizan, ¿no? Y habíamos visto, pues, asimismo, que existen tres metodologías para el desarrollo del cálculo de la amortización del pasivo. Habíamos visto pues que existen tres métodos para generar este tipo de tablas de amortización. Nos veíamos del método francés, el método alemán y el método americano, ¿no? Estos métodos pues nos decía que se pueden desarrollar o registrar contablemente sin ningún inconveniente, pues nada más es una forma contractual de cómo se va a adquirir el crédito y cómo se va a desarrollar sus pagos, ¿no? Bajo estos sistemas, pues se lo puede utilizar cualquiera de estos tres que los hemos mencionado, ¿no? Entonces decíamos ahí para ver, pues que el método francés consistía en determinar una cuota fija mediante el cálculo apropiado del interés compuesto y se segrega, pues, del principal que será creciente y los intereses serán decrecientes, ¿no? En el caso del alemán, en cambio, decía, pues se determina la amortización de un capital, sea fijo, pero por lo tanto, pues los intereses y la cuota total serán decrecientes, ¿no? Dentro de esto, pues el sistema, el sistema americano pues establece pues una sola amortización, ¿sí? Al final de un periodo en el cual pues solo se paga intereses y al no haber pagos de capital, los intereses son fijos, ¿no? Es posible determinar pues un cuadro de amortización distintos a los anteriores mencionados. Entonces, el día de hoy pues vamos a revisar justamente unos ejercicios
¿sí? Para revisar los métodos principales, ¿no? El método francés y el método alemán, ¿no? Y pues revisaremos con esos datos, daremos un cuadro del sistema americano para poder desarrollarlo a continuación, ¿ok? Así que estaba tratando de cargar la plataforma, pero no me dejó. Entonces, nada más creo una nueva tarea. Muy bien, entonces por favor les pido ingresar a la plataforma, ¿sí? Y para que puedan descargarse el ejercicio. Ya. Entonces ahí tenemos el método de ejercicio, método de amortizaciones, dice, ¿no? Dice de procesaciones. Ejercicio método de Sí, procesaciones. el ejercicio, método de amortizaciones, dice. Ujú. ¿Listos? ¿Todos se pudieron descargar? Ya.
Perfecto. Ya, perfecto. Entonces, vamos a tomar el primer ejercicio. Y vamos a hacer el ejercicio del método francés, ¿no? Entonces, vamos a realizar este cálculo del método francés. Entonces nos da un ejemplo y dice, una persona decide obtener un préstamo por la suma de $32,000, la cual se va a amortizar a un plazo de 18 meses, los cuales serán en pagos iguales. Hay que calcular el abono mensual que debe realizar, pues si la tasa de interés es de 28% capitalizable de forma mensual, ¿no? Sí, es capitalizable de forma mensual. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos ciertos datos. Entonces nos da el primer dato, que es un crédito, el crédito por $32,000, la tasa de interés 28% anual, que nos da pues 2,33% mensual, y el plazo es a 18 meses, ¿no? Necesitamos desarrollar 18 periodicidades, ¿sí? Entonces, la fórmula para calcular una anualidad, ¿sí? Una anualidad permanente, pues básicamente es esta fórmula, ¿no? Donde vamos a encontrar que la amortización va a ser igual al capital que multiplica al interés, ¿sí? Y todo esto dividido para 1 menos 1 más la tasa de interés elevado a la menos n, ¿no? A la menos, al número de periodicidades. Básicamente ese es el valor de la anualidad, ¿no? Y vamos a calcular pues de esta manera para poder desarrollar un ejercicio de tablas de amortización, ¿ok? Entonces con esta fórmula que es de matemática financiera, lo que hacemos es calcular la amortización, ¿sí? Que en el método francés, me dice que el valor de la amortización tiene que ser igual, ¿sí? Por lo tanto, pues necesitamos calcular bajo esa primera premisa, ¿no? Entonces, lo que tenemos, vamos a desarrollar esta fórmula, ¿no? Entonces, donde me dice que la amortización va a ser igual, ¿sí? La amortización va a ser igual al capital, en este caso el capital es de $32,000, ¿no? ¿Sí? Que multiplica la tasa de interés, ¿no? En este caso, la tasa de interés, ¿sí? Lo podemos poner de forma mensualizada, ¿sí? O de forma anualizada, ¿no? ¿Sí? Nada más para la generación. Vamos a poner aquí, en este caso, el 2,33%, ¿sí? Que es mi tasa mensual para hacerlo periodicidades para las 18 periodicidades.
Perfecto. Entonces, y todo esto, ¿sí? Será dividido a 1 menos 1 más la tasa de interés, que en este caso es del 2.33%, ¿sí? Elevado a la menos 18, ¿no? Que ya son las periodicidades que tenemos. Perfecto. Ok, para que lo puedan ver, ¿no? Entonces esta sería la fórmula, ¿no? Es lo que necesitamos desarrollar para determinar la, la amortización, ¿no? Fórmula de matemática financiera. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La amortización será igual a 32.000, ¿sí? 32.000 que multiplica al 2.33%, ¿cierto? Y todo esto, ¿sí? Y vamos a resolver la parte de abajo, ¿no? Por lo tanto, me dice que esto debe ser igual a 1 menos 1 más 0.0233, ¿no? ¿Sí? Y todo esto elevado pues a la menos 18, me dice, ¿no? Así debería ser. Haciendo paso a paso. Bien, entonces vamos a resolver esta parte de arriba. Entonces dice 1 más 1, perdón, aquí sería 1 menos 1.0233 y todo esto elevado a la menos 18. ¿Sí? Elevado a la menos 18, ¿no? Entonces aquí entramos ya en un proceso de... Perfecto. Entonces aquí lo que haríamos es 1 menos. ¿Sí? 1 menos y ahí abrimos y vamos a hacer potencia, ¿no? La potencia de 1.0233, ¿sí? Elevado a la menos 18. Y resolvemos dentro del Excel. Vamos a resolver, ¿no? Y nos da un factor de 0.339387. Por lo tanto, la amortización va a ser 745.6 dividido para 0.33, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? Mi amortización mensual debería ser de 2.196,90. ¿Hasta ahí estamos todos claros?
Entonces, hasta ahí lo que hemos hecho es determinar una amortización con un capital de $32,000 con un interés de 2,33% mensual, ¿sí? Y se pagará en 18 periodicidades o 18 meses, ¿no? ¿Sí? Lo que hicimos es reemplazar en la fórmula para el cálculo de la amortización. Perfecto. Entonces, ahora lo que necesitamos hacer es realizar nuestra tabla de amortización. Perfecto. Entonces, una estructura de una tabla de amortización, pues contiene los siguientes datos, ¿no? Sí, tenemos, esta es una tabla de amortización, ¿no? ¿Qué nomás tiene la tabla de amortización? Tiene los periodos, ¿sí? Tiene un saldo inicial, tiene el pago del capital, los intereses, la amortización y el saldo final, ¿sí? Y con eso, pues, lo que necesitamos es desarrollar una tabla de amortizaciones. ¿Sí? Entonces voy a estar en el periodo 0. Luego voy a estar en el periodo 1. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues sabemos que en el periodo 0, ¿sí? Lo primerito que sabemos es que tenemos un crédito de $32,000, ¿sí? ¿Sí? Que nos entrega, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a necesitar calcular nuestro capital, ¿no? Nos vamos a necesitar calcular nuestros datos. Lo primerito que necesitamos, pues sabemos que todos los meses yo voy a tener una amortización similar, ¿no? ¿De cuánto? Perdón, aquí no, de $32,000. Entonces, mi saldo inicial para mí, en el periodo 1, yo voy a tener que pagar una amortización, ¿no? ¿Sí? Una amortización de 2,196,90. ¿Sí? Perfecto. Sí. Ahora lo que necesitamos saber es que mi interés mensual es el 2,33%, ¿no? Y vamos a realizar sobresaldos insolutos. Vamos a calcular el interés. Vamos a ver lo que es un saldo insoluto. Entonces me dice que el interés es, yo conseguí un crédito de $32,000, ¿sí? Por el 2,33 mensual y tengo que pagar 745,60 de intereses, ¿no? Menos la amortización, ¿sí? Porque recordemos que la amortización, la amortización es el capital más el interés, ¿no?
¿sí? Esta amortización es del capital más interés. Por lo tanto, para determinar el capital, la amortización es igual al capital más el interés, ¿no? Entonces yo necesito determinar el capital, por lo tanto, el capital va a ser igual a ¿qué? A la amortización menos el interés, ¿cierto? Entonces lo que necesitamos determinar es mi capital. Me dice que yo voy a pagar una amortización 2160,90 menos el interés de ese periodo, ¿sí? Por lo tanto, yo estaría pagando un capital de 1451,30, ¿no? Y luego digo cómo determino el saldo, ¿sí? El saldo final sería los $32,000 menos el abono al capital, ¿sí? En este caso sería los $32,000 menos el abono al capital. Y ahí tengo mi saldo final en el periodo número 1, ¿no? ¿Cómo hago en el periodo número 2? Pues tengo un saldo inicial, que es mi saldo final del periodo anterior, es 30,548,70. ¿Sí? Nuevamente, mi amortización, que es en el método francés, me dice que la amortización es, eh, es igual para todos los meses, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, voy a pagar 2,160,90. ¿Sí? ¿Cuánto es mi interés? Como es sobre saldos insolutos, significa que yo voy pagando capital y voy generando los intereses sobre mi saldo, ¿cierto? Por lo tanto, mi saldo inicial es de 30,548 por el 2,33% de interés, ¿cierto? Vamos a poner esto con 2 decimales para trabajar bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo determino mi capital? De la misma forma, ¿no? La amortización menos el interés. Por lo tanto, ¿cuánto he abonado al capital? ¿Sí? De los 30,548 que tenía de saldo, menos los 1,485,11, me queda un saldo de 29,063,59. ¿Sí? Siguiente periodo, periodo número 3. Mi saldo inicial es mi saldo final del periodo anterior. ¿Listos? De igual forma, ¿no? La misma secuencia. Necesito calcular el interés por el 2,33 mensual. Mi cuota es exactamente, mi amortización es exactamente la misma. Mi capital es la amortización menos el interés, 1,519 por abono al capital. Por lo tanto, $29,000 menos los 1,500 de abono, ¿no? ¿Sí? Me queda un saldo final en el periodo número 3 de 27,543,88. ¿Estamos?
Perfecto. ¿Todos estamos hasta ahí? O sea, en la de arriba, ¿cómo le hizo para poner el número así como que en pequeño? Es que estaba viendo la fórmula porque estaba copiando la. ¿La de arriba? Ajá. Justamente ahí en el menos 18, ¿cómo lo hizo para ponerlo así? Porque Ah, lo el está menos poniendo. 18 lo que hice es marcarle en la parte superior Ah, y aquí me da la opción de ponerle el número, ¿no? Ponerle, ok. y ahí se va haciendo pequeño. Ok, gracias. Ah, para identificar que es una potencia, ¿no? ¿Listos? Continuemos. Entonces, en el periodo número 4, igual forma, saldo inicial. De igual forma, ¿no? Voy a tener una amortización constante. Mi interés sobre saldo insoluto es del 2,33%. Por lo tanto, mi capital, ¿sí? Menos el interés, ¿no? La amortización menos el interés. Por lo tanto, ¿cuánto he abonado a mi capital? De 27.543 menos 1.555. Tengo mi saldo final de 25.933. ¿Todos estamos hasta ahí? Perfecto. Siguiente dato entonces. Periodo 5, 25.988,76. Calculo mi interés sobre el saldo insoluto, 2,33. La amortización es constante.
Por lo tanto, mi capital menos mi interés, 1.591, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo saco mi saldo final? 25.988,76 menos 1.591, 24.397,40. ¿Estamos? Una vez más, ¿no? Entonces, ¿qué digo? Saldo inicial, 24.397,40. La amortización es exactamente la misma, 2.196. Mis intereses, 24.397 por el 2.33%, ¿no? ¿Cómo saco mi capital? Amortización menos el interés. Y mi saldo final será los 24.000 menos 2.628. Si mi fórmula está bien dada, ¿sí? Está bien generada mi fórmula, ¿sí? Sobre todo el interés, lo mantengo constante, el 2.33, y los saldos iniciales los manejo inconstantes, entonces podría jalar, ¿no? Si ya la tenemos claro, podría jalarla hasta el final y esto debería generarme un saldo cero al mes 18, ¿no? ¿Listos? Método francés, ¿no? Con la amortización constante, ¿no? ¿Cómo me quedaría esto si nosotros sacamos sumatorias nada más para comprobar que la tabla de amortización está correcta? Me dice que de capital yo tengo que pagar $32.000, ¿no?
¿Cuánto pagué de intereses durante 18 meses? 7,544, ¿no? Y por lo tanto, yo termino pagando de este crédito 39,544,12, ¿no? Que corresponde 32,000 del capital y el interés 7,544,12. ¿Listos? Método francés, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda del método francés? Perfecto, vamos a ver. Entonces, ahora vamos a desarrollar el método alemán, ¿no? Método alemán. Y me dice pues que el método alemán me dice en este caso, dice, se puede comprar un vehículo en 23 mensualidades, el cual tiene el valor de $28,000 más intereses del 19,5% anual, capitalizables de forma mensual, ¿no? Entonces, en este caso en particular, ¿qué datos tenemos? Necesitamos un crédito de $28,000, ¿sí? A una tasa de interés del 20%, del 19%, o sea, 19,5, ¿no? 0,5% y más 19,5 1,625 para ser más exactos, ¿no? 1,625 durante 23 mensualidades, ¿no? Entonces, en este caso en particular, me dice que yo necesito calcular, yo necesito tener un crédito, ¿sí? De $28,000 y necesito que que mi capital sea, ¿sí? Sea constante, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué necesito hacer? Yo tengo en este caso, mi, mi capital es en este caso, mi capital es de $28,000. $28,000 y yo voy a tener en este caso las periodicidades, ¿cierto? Entonces sería la cuota de capital. La cuota es igual. Vamos a poner aquí el capital. El capital dividido para las periodicidades, ¿no? Por lo tanto, la cuota es igual. Mi capital es de $28,000, ¿sí? Y mis periodicidades son 23. ¿Sí? Por lo tanto, mi cuota será igual 28,000 dividido para 23. Por lo tanto, yo voy a tener una cuota constante
¿sí? De 1.217,39. Y de igual forma serán con saldos insolutos, ¿no? Entonces, asimismo, pues necesito una tabla de amortización, ¿sí? Que tenga las mismas características, ¿no? ¿Sí? Tengo un interés mensual. El interés mensual, en este caso en particular, ¿es de cuánto? De 1.625, que es lo mismo, ¿no? Más 19.5% dividido para 12. Para tener todos los decimales, ¿no? Ya. ¿Qué va a modificar? ¿Cómo se va a modificar? ¿Qué porcentaje aquí? Para 12. Será diferente. Nada más para corregir ahí el dato del interés, ¿no? Vamos a ver, entonces, vamos trabajando ahí con el interés justo, ¿no? 19.5 dividido para 2 y me da el interés mensual, para no redondearlo. Que me dé exactamente lo mismo. Igual la cuota, 28.000 dividido para las 23 periodicidades. Esto me da 1.217,39. Entonces vamos a hacer nuestra tabla de amortización. De igual forma, necesito pues los periodos, ¿no? Desde el periodo 0, periodo 1, 1, eliminar. Entonces, mi crédito ¿de cuánto es? En este caso es de $28.000, ¿no? De todo con 2 decimales. Perfecto. Entonces, en el periodo mi saldo inicial es de $28.000 y mi cuota, mi cuota del capital es de 1.217,39, ¿cierto? Mi interés mensual sobre los $28.000 por el 1.625, ¿no? Me va a pagar $455 mensuales. Mi amortización será capital más interés. Y mi saldo final será el saldo inicial menos el capital, ¿cierto? Periodo número 2. Mi saldo inicial será mi saldo final del periodo anterior. ¿Sí? Calculo el interés sobre saldo insoluto. 26.782 por el 1.625
y mi cuota será igual, ¿no? Por lo tanto, mi pago de amortización será 1.217,39 más 435,22. Mi saldo final es el saldo inicial menos el abono al capital. Siguiente dato. Mes 3, ¿no? Saldo final será mi saldo inicial. El interés, 25,000 por 1.625. ¿Sí? No olvidarse saldo de insolutos. Mi cuota será exactamente la misma. Y mi amortización será capital más intereses, ¿no? Y mi saldo final será el saldo inicial menos el abono al capital. 24,347,83. Siguiente mes. Saldo inicial. Disculpe, en la primera, para sacar la amortización de la primera, porque cada amortización aquí es diferente. Es que le está copiando, está haciendo el mismo método anterior? ¿Cómo era el principal para hacer la amortización La en el amortización en uno? este caso es el capital más el interés. Más interesante. Ok, ¿De dónde sacaste el capital? Sí, de sacar de la fórmula. La cuota es igual, el capital del crédito dividido para el número de periodicidades, que en este caso son 23, y te da una cuota fija de 1.217,39. Eso vas a abonar todos los meses al lo capital, mismo, ¿cierto? claro. Ok, Ahora te toca calcular el interés y la amortización total, que es capital más el interés, ¿cierto? ok. Sin olvidarnos que la amortización es igual al capital más el interés, ¿cierto? Entonces vamos a ver nuevamente. Periodo 4 dice que mi saldo final será mi saldo inicial. Calculo mi interés, que sería sobre saldos disolutos, sobre el saldo que queda del crédito, ¿cierto? En este caso 24,347. Por el interés mensual en F4 para garantizar que se quede permanente, ¿sí? Y me da 395 de interés. El abono al capital es fijo, 1.217,39. ¿Sí? Por lo tanto, mi amortización será capital más interés. ¿Sí? Y mi saldo final será el saldo inicial menos el abono al capital. ¿Sí? Y así vamos a seguir haciendo constantemente, ¿no? Mi saldo inicial será mi saldo final del periodo anterior. Mi cuota es fija, ¿sí? Y mi interés es el 1.625 de mi saldo inicial. Esto en F4. Por lo tanto, mi amortización será capital más interés y mi saldo final es el saldo inicial menos lo que acabo de abonar al capital. 21,913 mi saldo final en el periodo 5. ¿Qué pasa en el periodo 6? Traigo mi saldo final, ¿sí? Calculo mi interés. En este caso digo 21,913 por 1.625 y me da 356. Mi cuota es fija, ¿sí? Por lo tanto, mi amortización será, y ya me está, el Excel ya me adivina lo que tengo que hacer, ¿no es cierto? Capital más interés. Y mi saldo final me dice que es el saldo inicial menos el abono al capital. 20,695,65. Si mi fórmula está correcta, sobre todo el interés con este que se quede constante, ¿sí? Jalo mi fórmula hasta el periodo 23 y me debería dar 0 al final, ¿cierto? ¿Sí? Como decía la teoría, ¿no? Los intereses son decrecientes y la amortización es decreciente en el alemán.
Si yo reviso mi tabla de amortización, me dice que he pagado 28.000 del crédito, he pagado 5.460 del, del interés y he pagado 33.460 por el total del crédito, ¿no? Por tener un crédito de $28.000 para 23 meses a una tasa de interés del 19.5% anualizada. Método alemán. ¿Todos estamos hasta ahí? Perfecto. Entonces, ¿estamos claros? Método francés y método alemán. El método francés, ¿sí? Se calcula la amortización que va a ser constante bajo la fórmula de matemática financiera, ¿sí? Y en el caso del método alemán, en cambio, la fórmula es para determinar la cuota es del capital dividido por el número de periodicidades, ¿no? Entonces necesitamos practicar nuevamente el método, ¿no? Método alemán y método francés. Vamos a ver, el método americano. ¿Sí? Vamos a tomar cualquiera de los dos, ¿no? Podemos hacer cualquiera de los dos. Este, haríamos este método, ¿no? Y vamos al método americano, hacer el ejercicio en particular. Entonces, esto me debe hacer una tabla de amortización. Y ese sería el método americano. ¿Qué me dice el método americano?
el americano dice que una sola amortización al final de un periodo en el cual solo se pagan intereses. Al final no va a Correcto, haber pagos capital. correcto. Entonces no hay pagos de capital. Sí, esto está a 23 meses. Entonces, ¿qué significa? Que mi saldo es de, en este caso es de 28,000, ¿no? Entonces, mi crédito es de $28,000, ¿sí? Por lo tanto, mi saldo inicial va a ser siempre constante, ¿no? Va a ser constante hasta el último periodo, ¿sí? Y me dice que yo voy a calcular intereses sobre mi saldo por el interés de todos los meses, ¿no? Entonces yo debería generar pagos de intereses sobre este factor. Y al final, ¿sí? Yo hago un pago total, ¿no? En este caso me dice yo hago el pago al final del periodo, ¿sí? Haría un solo pago. Por lo tanto, yo tendría que pagar estos intereses hasta el último periodo, ¿no? Y la amortización sería en este periodo en particular, ¿no? Que sería así para todos los meses. Perfecto. Por lo tanto, yo terminaría pagando, ¿no? En un pago, en un método americano, en un crédito de $28,000, yo terminaría pagando $10,465 de intereses, ¿sí? Y al final mi crédito me costaría 38,465, que sería capital más interés, ¿no? Sí, método americano con un solo pago, ¿no? No hay abonos al capital, por lo tanto yo pago sobre el total del crédito, ¿no? ¿Sí? Y al final del periodo, en el mes 23, hago el pago, ¿sí? Y eso hace que termine de pagar mi cuota. ¿Sí? Método americano de amortización. Entonces todos los meses solo pago intereses, ¿sí? Pago intereses y al final del periodo yo pago el crédito total. ¿Estamos? Método americano. ¿Qué les parece? ¿Fácil o difícil? Ese es el más fácil, pero cuando dice método americano y capital y francés y alemán, se refiere a que este es el método que usan cuando van a hacer este sistema de amortización. Por ejemplo, este sistema utilizado mayormente por americanos, supongo, ¿no? O sea, este es el que usan normalmente. Es claro, es creado es creado este método ¿cómo se llama? En los Estados Unidos, por eso es el método americano, ¿no? Método alemán igual es una forma, es un método que son creados en los diferentes países, ¿no? Para el tema de créditos o pago de créditos. En este caso, pues se acogen a todos los países se pueden acoger a cualquiera de estos tres sistemas, francés, alemán o americano, ¿sí? Básicamente dependiendo mucho de las capacidades de pago, ¿no? Por ejemplo, voy a pagar más de intereses acá, pero nunca, durante los 28 meses, nunca te devolví dinero. Por lo tanto, eso quiere decir que yo estos 28,000 le puedo hacer rendir y generar otro recurso. Por eso es que pago más de intereses, ¿no? En el otro, en cambio, estoy sacrificando capital. ¿Sí? Estoy sacrificando capital todos los meses y eso hace que pague menos intereses, ¿cierto? Pero estoy pagando, estoy quedándome sin esos recursos. Igual le pasa al francés, ¿no? Sí, en el caso del francés, pues dice, no, yo quiero una amortización fija, ¿sí? Yo sé que voy a pagar todos los meses lo mismo, ¿sí? Pago un poquito más de intereses, pero siempre sé que voy a pagar capital más de interés, un valor fijo, ¿no? ¿Sí? Termina generando mayor costo de interés, ¿sí? Ahora, cuál es mejor y cuál es peor? Los tres se acogen al mismo rubro, ¿no? Si me dices, perfecto, depende muchísimo de la habilidad que pueda tener
el que está haciendo el crédito, por ejemplo. Escoger uno de estos, un americano es buenísimo. ¿Por qué? Porque yo durante 23 meses, ¿sí? Durante 23 meses me quedé con los $28,000 y qué sé yo, le puse a generar un rendimiento a esos $28,000 y generé intereses y puede ser que dé una cobertura a estos 10,000 o pague menos interés que un método francés o un método alemán, por ejemplo. ¿Sí? Todo dependerá de la pericia, es netamente negociación, ¿no? De qué capacidad tú tienes para realizarlo. Sabes que yo quiero tener una tranquilidad de pagar todos los meses exactamente lo mismo, escojo el método francés. Si yo digo, no, yo quiero pagar, abonar todos los meses exactamente lo mismo al capital, entonces tomo un método alemán. Y lo otro es una negociación. Y digo, no, yo me voy a tomar esos $28,000 y te entrego al final de la operación. ¿Sí? No me importa pagar los intereses, pero yo esos 28,000 quiero tenerlo durante todos los meses. ¿Sí? Hago rendir dinero durante este tiempo y puede ser que genere o termine pagando este valor de $10,400. Todo dependerá del poder de negociación que tenga o la necesidad que tenga el cliente, ¿no? Normalmente los bonos funcionan de esta manera, como les decía, ¿sí? Un bono se emite bajo este criterio. Por ejemplo, si esto fueran años, ¿sí? Emito durante 28 años y todos estos son cupones, ¿sí? Tengo 23 cupones, ¿sí? 23 cupones que voy a pagar todos los meses $455. Voy pagando cupones al final de la operación, el día que se liquida la operación, pago y devuelvo ese dinero, ¿no es cierto? Funcionalidad de los bonos funcionan de esa manera. Y es legal entonces usar cualquiera de esos tres métodos, o sea, de eso Cualquier depende de la método, empresa. exactamente, todos los métodos son asequibles. Recuerda, haces un crédito tú en el ejemplo más claro de la utilización del método francés y el método alemán. Cuando haces un préstamo quirografario, por ejemplo, el préstamo quirografario te dice cuál de los dos métodos prefieres, ¿sí? ¿El método francés o el método alemán? ¿Qué significa? El método francés, que vas a pagar capital más de interés, siempre vas a pagar exactamente el mismo valor. Y el alemán te dice, en cambio, vas a pagar una cuota, una amortización variable, ¿sí? Pero un abono a capital fijo, ¿sí? Entonces, tú escoges cualquiera de los dos. Ujú. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la... Consulta que tengo ahí. Por Cuéntame, ejemplo, Alejandra. en el último del método americano, por ejemplo, Ujú. la suma que aquí le suma en la parte final dice 28,455. Ujú. No le entendí de dónde le sacó eso, profe. ¿Qué le Es la sumó? sumatoria, el Capital. capital más interés, ¿no? Recuerda que esa es la fórmula ¿Ya? de todos. El medio Ajá, anterior es capital más más, interés, pero es cero, ¿no? ajá, Capital más interés, ¿sí? Todos están ya, así para que me dé la fórmula, ¿no? ya, profe. Ujú. Y acá la última, los 38,000, igual es la suma del Es la sumatoria total de la, 28 de, de las, más, am- de las, más los de del, interés. correcto, de la Ya. amortización, ¿no? Ajá, muchas gracias, profe. Ok. ¿Listos? Entonces, vamos a hacer entonces de este mismo ejercicio, ¿sí? El ejercicio que era de método francés, vamos a hacer método alemán. Y el ejercicio que era de método alemán, lo vamos a hacer método francés. Nada más de ese sería el trabajo que haríamos. Y en el caso del método americano, ya nos faltaría al ejercicio del método francés, que son los $32,000, hacerlo método americano. ¿Estamos? Entonces, de ver cuál sería. Hacer el ejercicio de los $32,000, hacerlo alemán y americano, y el ejercicio de los $28,000, hacerlo francés. ¿Sí? Bajo método francés, para comparar, y lo podemos ir haciendo dentro de este mismo esquema, ¿sí? Para comparar cuánto se paga en el método francés y en el método alemán. Y ver en el método alemán cuánto se paga, en este caso, el método francés. ¿Sí? Y el americano haríamos el comparativo de los dos, ¿ok? Para tener este dato y poderlo desarrollar. ¿Estamos? Entonces, esto lo voy a dejar como tarea para que lo puedan cargar hasta el día de mañana, hasta las 7 de la noche. ¿Sí? Así que realizan, ¿no? No se olviden, el método de los ejercicios, los dos ejercicios deben estar en método francés, alemán y americano, ¿sí?
cada uno de los ejercicios debe tener los 3 métodos en particular. ¿Estamos? Profe, Ok. Cuéntame. en el primero, en el francés, puede Ujú. regresarse un ratito. Ahí le cambió el porcentaje, ¿no es Sí, cierto? sí, le cambié, nada más. Quería ver esto de aquí. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Habíamos puesto 2.33, pero me di cuenta que en los datos lo que están haciendo es redondeando. ¿Qué es lo que deberíamos hacer aquí? Tomar este dato. Sería el 28% dividido para 12 meses, ¿no? Que sería 0.233333. ¿Sí? Es el valor Ah, ya. 2333, sino que acá estaba cerrado y yo le puse 2333, pero es el valor infinito, ¿no? El Ya, valor que el Excel les dé. Entonces, al rato de hacerle la fórmula acá, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo tomamos ese valor para que me dé con todos los decimales. Entonces, esto es el 33.98 y debe ser un sinnúmero de decimales, ¿no? Claro, es un montón de decimales. Entonces, preferible tomar con el Excel para que les cambie el dato y les dé la cuota ujú, exacta. ya. Listo, profe. ¿Ok? Muchas Entonces, gracias. Ahí sí. ya, chévere. Entonces, por favor, trabajemos en esto. Ya les abro para que puedan cargar esto. Hay para el tiempo asincrónico del día de hoy, ¿sí? Para el tiempo asincrónico del día de hoy hay un ejercicio, que está un crucigrama, ¿sí? Un crucigrama no es crucigrama, perdón. Es una sopa de letras, ¿no? De las depreciaciones para que lo puedan realizar. Eso que lo deberían cargar hasta el día de hoy, hasta las 10 de la noche. Y el trabajo que hay que cargar de la parte de las amortizaciones queda abierto hasta el día de mañana, hasta las 7 de la noche, ¿ok? Previo a entrar a la clase. Entonces, que debemos tener este ejercicio y hacer la sopa de letras en la parte asincrónica el día de hoy. ¿Les parece? Listo, profe. Ok, Dale. profe. Entonces, nos estamos mirando el día de mañana, por favor, desarrollar estas tareas y cualquier novedad, pues la revisamos el día de mañana. Ok, ¿Ok? listo. De Listo, acuerdo. Gracias, listo. profe. Muchas gracias a ustedes Gracias, profe. también. Que pasen muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, que pase bien.